Hola, es viernes. Pues yo ni trabajo, a ver, ¿de qué me sirve que sea viernes? Nada. Pues para mí el viernes es fiesta, sí, porque son los viernes, los días el día de la semana en que me reúno con mis dos nietos y vamos a comer. Y ellos me dicen dónde quieren ir a comer. Ujú. Entonces, los viernes para mí son algo muy simbólico. Los martes voy con mi hijo y los viernes con mis nietos. Ujú. Bueno, pues gloria a Dios, me encantan los viernes. Ujú. Bueno, mis amadas y mis amados, hoy vamos a tener un, un tema un poco, bueno, a mí me parece triste. Me parece triste porque aun cuando estaba estudiando todo esto, este tema, iba por la Biblia viendo testimonios de los hombres de Dios que han vivido esta situación. Me, me compadecía, yo creo que de mí, ¿verdad? Porque generalmente lo que te causa dolor o tristeza es porque uno lo está pensando para uno. Y bueno, el tema de hoy es el abandono en la vida del ser humano y cómo cada ser humano se enfrenta a este abandono como puede, ¿verdad? No todo el mundo lo enfrenta de la misma manera. Pero vamos a ver a estos personajes que hicieron, qué les pasó, qué tremendo es el abandono porque muchas veces no es el propósito de la otra persona hacer sentir a un hijo, por ejemplo, mal, mas sin embargo, el hijo o la hija puede sentirse abandonado por su padre o por su madre. Y quizá no fue el propósito, ¿verdad? Pero a veces no importa el propósito, importa el daño que se hace o que hacemos a los demás cuando les tratamos de cierta manera y para ellos les hacemos entender que no son importantes y que no merecen o nuestro tiempo o nuestra vida o nuestra atención, y entonces las personas nos podemos llegar a sentir abandonadas. Mira, vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, prepara nuestros corazones, que nuestros oídos escuchen lo que tú nos quieres hablar hoy. Mira, Génesis 37. Esa es la historia de, de José, de José el soñador, hijo de Jacob. Y bueno, Jacob tuvo varias mujeres y varios hijos con estas mujeres. Y, y no todos eran hermanos de madre y padre. Y José era un hijo muy amado por su padre. Y los hermanos lo resentían mucho y les caía mal. Y entonces un día el papá le dice a José, José, ve y llévale a tus hermanos algo. Ve, dice en el versículo 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y ya, y se fue José a buscar. Era un chamaco y se fue por el camino a buscarlos. Y mira qué pasó, cómo se sintió abandonado. Vamos a ver si tiene razón de sentirse abandonado o no.
Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna. ¿Cómo? A ver, están los hermanos, viene el joven, el hermano más joven, y lo ven y le quitan su túnica de colores que traía y lo echan a una cisterna. Dice, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan. ¿A qué va? Acabamos de echar a nuestro hermano a la cisterna. Estaría gritando, estaría pidiendo auxilio. Dice, y alzando los ojos, miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y entonces Judá dijo a sus hermanos, uno de los hermanos dijo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Ah, hijo, lo querían matar. Lo querían matar. Y encubramos su muerte. Mejor, mire, ¿saben qué? Hay que venderlo a los ismaelitas. Y que no sea nuestra mano sobre él. ¿Para qué lo matamos? Vamos a venderlo. Porque él es nuestro hermano. ¿Qué húbole? Si tenían consideración. Nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Cómo se habrá sentido este joven? Siendo el consentido de papá. Y de repente viéndose entre sus hermanos mayores. Que él sabía que no había rapó, que no había buena disposición entre ellos. Y que le quitaron la túnica y lo echaron a una cisterna. Él allá abajo en la cisterna, oyendo que los hermanos estaban comiendo y platicando, a ver si lo mataban o no lo mataban, si lo vendían o no. Y lo vendieron. José fue un joven abandonado. Abandonado por sus hermanos. Y fue algo tremendo su vida, ¿verdad? Pero no estamos ahorita viendo eso. Estamos viendo cómo hay situaciones. ¿Cuál es el verdadero abandono? En que cuando tus hermanos te traicionan, cuando tus propios hermanos te dan la espalda. Ese es un abandono. Cuando en tu corazón tú piensas que puedes confiar en tus hermanos y de repente te ves que te están vendiendo, que están hablando de ti, que están, quizá no fueran, ahora no hablando de José, sino de uno con sus hermanos. Quizá la traición no es, o el abandono no es que hablen mal de ti, porque a lo mejor eso que dicen de uno sea cierto, ¿verdad? Pero uno espera esa protección. Ahí está el abandono verdadero, en que un hermano hable de ti. Bueno, vamos a ver la vida del apóstol Pablo en segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, y en el versículo 4, versículo 10, vamos a ver cómo el apóstol Pablo se sintió abandonado. Dice, versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Me desamparó, me abandonó. Y si no se hubiera sentido mal el apóstol Pablo, no hubiera estado aquí. Si no hubiera un
una lección que aprender, no estuviera escrito eso. A veces, en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar ministerial, somos abandonados, somos desamparados, porque entre dos se puede uno defender. Pero cuando te abandonan, cuando te desamparan, y luego vamos a ver en el versículo, también el otro versículo 16, dice, en mi primera defensa, porque tuvo que ir a juicio en Roma, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Cuántas veces hemos nosotros experimentado, verdad? Que la gente nos abandona de esta manera. Dice que, sino que todos me desampararon, no les se ha tomado en cuenta. Luego dice, obvio, esta segunda parte es obvia en todos los abandonos de lo que el ser humano, de lo que nuestra familia, de lo que nuestros amados, de lo que nuestros hermanos en Cristo nos puedan hacer. Mira lo que dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dios no nos va a abandonar jamás. Nunca nos va a abandonar. Nos pueden abandonar nuestra familia, dice, a un padre y madre. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy a abandonar, dice el Señor. Nunca. Qué descanso, qué hermoso saber que Dios nunca nos va a abandonar. Vamos a ver en Job, en el libro de Job, en el capítulo 19. Job 19, 13 y 14. Mira lo que dice. Y esto es porque Dios quiere que tú y yo sepamos que Él sabe. Él sabe. Cuando tú te sientes abandonada, abandonado. Que te sientes que todos te han abandonado. Que te voltean la espalda. Dios lo sabe. Y nos dice, voltea a mí, yo estoy contigo. Permito este abandono para que pongas tus ojos en mí, para que confíes en mí y te des cuenta que te quiero demostrar cuánto te amo y que yo nunca te voy a dejar. Dice entonces Job 19, 13 y 14. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Dios es el que hace todo esto. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. ¿Te sientes abandonado? ¿Sientes como que la gente a tu alrededor y tus amados te han volteado la espalda alguna vez? ¿O ahorita mismo? Vamos a ver el Salmo 22. Este es un salmo que escribió David y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué momentos tan difíciles, mis amados. ¿Cómo
cómo siente el alma, todo nuestro ser, que se sienta en esa soledad, en esa tristeza, en ese abandono tan fuerte. ¿Cómo se ha de haber sentido David cuando él pecó contra Dios? Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. ¿Te has sentido así alguna vez? Te envío un abrazo con todo mi corazón. Quisiera que no estuvieras pasando por un momento difícil, pero a veces es necesario, porque nos ponemos nuestra atención en muchas cosas y desatendemos quitamos nuestra mirada de nuestro Cristo. Y con estas situaciones, Dios nos ubica para decirnos, te amo, aquí estoy, voltea a mí, no es mi voluntad que tú te sientas así, pero es necesario que pases esta situación y este momento para tener tu atención. Y ahora vamos a ir al Evangelio según Mateo, en el capítulo 27. Ay, Dios mío de mi vida, que me acongoja, me acongoja este tema, me hace sentir triste porque en muchas ocasiones me he sentido así, Señor, clamo y no me respondes. No veo tu mano, no te veo. ¿Dónde estás? Abrázame, por favor. Necesito un abrazo. Aunque nadie me lo dé, tú, Señor. Lléname de tu paz en este momento que me siento tan abandonada. Vamos a ver ahora un testimonio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un testimonio muy pesado. Mateo 27, 46. Mira lo que dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras del rey David. ¿Qué estaba pasando Jesús en estos momentos para que él sintiera? ¿Tú crees que alguna vez Dios, el Padre, abandonó a Jesús? ¿O fue solamente que Jesús se sintió abandonado? ¿Qué estaba pasando en la vida de Jesús para que él se sintiera así? Vamos a ver también en 2 Corintios. Segunda a los Corintios. Ahorita vamos a aclarar esto. 5, capítulo 21 y el versículo 21. Era el momento de Jesús de subir a la cruz, a estar allí en la cruz para ser muerto, crucificado.
Mira lo que dice la Escritura. 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, pero él decidió obedecer y se vistió de pecado. Aquí dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Siendo un hombre no pecador, se hizo pecador por ti y por mí. En ese momento de él obedecer a su padre y de ser llevado al matadero como un cordero, en ese momento los pecados del mundo, Primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que tú y yo pudiéramos vivir sin pecado, a la justicia, y fuéramos sanos y pudiéramos disfrutar de sanidad, de salud. Jesús se hizo pecado. Y la palabra de Dios nos dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Cuando Jesús se hizo pecado, y Jesús le decía, ¿por qué me has desamparado, Padre? El Padre volteó su rostro y le dio las espaldas a su Hijo. Por eso ese abandono, por eso ese clamor. Porque el pecado separó a Jesús en ese momento de su Padre. Jesús se hizo pecado y perdió su comunión con su Dios, con su Padre. Fue ese momento, al sentir el pecado del mundo, nuestros pecados. Por eso hoy podemos vivir libres. Por eso, cuando uno se arrepiente, uno puede tener perdón de pecados para vida eterna. Porque Cristo un día se hizo pecado por nosotros. Y Cristo le hablaba a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Wow. Y el Padre volteó, le dio la espalda. No puede haber comunión entre tú y yo, hijo. Te hiciste pecado. Eres pecado. Y volteó su cara. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No soy yo. Es el pecado que vive en ti. Es el pecado que tú estás llevando por la humanidad.
el que hace separación. Y nosotros podemos clamar a Dios. Y a veces sentimos ese abandono tan fuerte. Y Dios nos dice, no te conozco, no sé quién eres, no puede haber, no puede haber, no puedo yo estar. No sería Dios, no sería justo si yo repudio el pecado y si estoy a favor del pecado. Entonces, ¿qué clase de Dios voy a ser? Por eso dice la Escritura también que en aquel día le diremos Señor, Señor. Y Él dirá, Señor, ¿cuál Señor? No hay comunión entre tú y yo. El pecado hace división entre tú y yo. Perdón por ese teléfono. Pero es algo muy fuerte. Es algo muy triste. Pero mira también, vamos a ir a Jeremías. Jeremías en el capítulo 2. Jeremías 2. Y en el versículo 13 dice el mismo Dios, nuestro mismo Dios, Él dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, lo abandonamos. Pues ¿de qué se trata? Tú me abandonas, yo te abandono, ellos me abandonan, nosotros nos abandonamos, vosotros os abandonáis. ¿O qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿Con qué facilidad quitamos de nuestra vida lo que en el momento no nos puede interesar? Y lastimamos a la gente. Porque contamos nada más las buenas. Contamos lo que nos han hecho a nosotros, ¿verdad? Cómo nos han lastimado, cómo nos han abandonado, cómo nos han dejado. ¿Y nosotros? ¿A cuántos hemos abandonado? Y claro, si yo abandono al vecino, el vecino ni en cuenta. Pero ¿quién se puede sentir abandonado por ti o por mí? Nuestros amados, los que nos quieren. ¿Quién nos puede hacer sentir mal y abandonado? A los que amamos. Entonces, esto de abandonarnos entre los que nos amamos, ¿será algo rentable? ¿Es algo? ¿Debería ser factible todo esto? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos? Dice, me han abandonado a mí. ¿Cuántas veces hemos echado mano de Dios porque lo necesitamos? Y cuando ya no lo necesitamos, lo abandonamos. Allá lo dejamos en la esquina, en la Biblia. Y cuando necesite, no, mis hermanos, no. No es así lo que Dios quiere. Tenemos que poner un alto. Un alto a estas situaciones de abandono, de olvido, porque la regla dorada dice que no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Quieres que Dios te abandone? ¿Quieres que cuando estés en una situación difícil Dios te abandone?
¿Quieres que tu esposo cuando lo necesitas te abandone? ¿O cuando tu hijo? Pues no los abandonemos. Vivamos en amor. Vivamos en esta unidad preciosa que es la voluntad de Dios. Vengamos humillados delante de Dios, arrepentidos de estos abandonos, unos que nos han hecho mucho daño y otros abandonos que hemos hecho mucho daño. Sería injusto que solamente contáramos las veces que nos han abandonado o que nos hemos sentido abandonados. Dejo el teléfono a mi marido ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Te pedimos perdón, Señor, por el abandono hacia tu persona. Cuídanos de no caer otra vez en esta situación. Somos tuyos y te amamos. Y no queremos ser abandonados por ti. Y tú no quieres que te abandonemos. Señor, no permitas que hagamos daño a nuestros amados, sino que estemos dispuestos a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga.